El siguiente programa es una producción del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Los comentarios correspondientes a nuestros invitados y panelistas son de carácter personal y no reflejan necesariamente las políticas del CEFIA o sus agremiados. Sinergia CEFIA Radio, su programa especializado en las ingenierías y la arquitectura del CEFIA. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros un miércoles más en Sinergia CEFIA, este programa dirigido a profesionales y en donde precisamente los profesionales conversan con ustedes de temas de su interés, de programas o proyectos de formación profesional, de nuevas alternativas para emprender, de cambio climático, de un montón de temas que ya ustedes saben que venimos conversando hoy en este programa en vivo que estamos realizando acá desde las instalaciones del CEFIA en Curridabat de San José. Vamos a conversar sobre un tema bien interesante, sobre un proyecto bien interesante que estoy segura que a los y las profesionales les va a abrir muchísimo más esa visión de trabajo, y lo vamos a hacer con un experto que les voy a presentar de inmediato, que es el ingeniero Mario Mora Carli, miembro CEFIA y también vicepresidente del capítulo IAR Centroamérica y el Caribe. Don Mario, muy buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por acompañarnos. Hablábamos de esta calurosa semana aquí en Costa Rica, ¿verdad? Qué calor que hemos tenido. Y hablando de calor, precisamente les voy a introducir el tema. Con usted vamos a conversar hoy sobre el primer proyecto industrial en Costa Rica de expansión directa en baja temperatura, alta eficiencia y baja cantidad de amoníaco. Y para empezar, quiero que nos cuente, don Mario, y sobre todo a sus colegas, nos cuente en dónde estuvo este proyecto, cuándo se realizó y en qué consistía precisamente. Bien, el proyecto fue diseñado en el 2017, yo hice el diseño, y el 2018 se licitó, lo ganaron y se construyó, y desde ahí está operando muy exitosamente, ¿verdad? El proyecto es la planta más moderna del mundo por la tecnología, la automatización de Coca-Cola Interamerican, que se encargan de hacer el concentrado de Coca-Cola, ¿verdad? Coca-Cola desde aquí exporta a toda Latinoamérica, el Caribe y a Brasil, Argentina, México y Chile. O sea, es realmente una producción importante. Uh-huh. Y lo construyeron ahí muy cerca de esta planta del aeropuerto de Liberia, precisamente por la logística, ¿verdad? Es un proyecto de mucha relevancia porque entre las cosas y los encadenamientos y ahí en la zona del Pacífico Norte, ¿verdad? Por lo menos 200 empleos directos, ¿verdad? Y muchísimos más negocios alrededor de la planta, ¿verdad? Está ubicada en Solarium. El tema, yo estuve a cargo del diseño de refrigeración, todo lo que fue el aire acondicionado, el agua fría de proceso y la refrigeración donde mantienen el jarabe, ¿verdad? Uh-huh. Y las áreas de congelado. Básicamente ese es el proyecto, ¿verdad? Que sí. ¿Y en qué momento, don Mario, se pensó en que Costa Rica podía dar ese paso a ser una planta de este tipo con todas esas variantes que hablábamos anteriormente en el título, con una expansión directa a baja temperatura, muy eficiente y con una baja cantidad de amoníaco? ¿En qué momento se hizo esa visión? La tendencia en el capítulo IAR y todos los que estamos metidos en eso, hemos estado muy metidos con IAR, significa Instituto Internacional de Refrigeración con Amoníaco, y son los que regulan la refrigeración industrial en todo el mundo, ¿verdad? Y no solo es amoníaco, sino son todos los otros refrigerantes naturales, propano, CO2, ¿verdad? Entonces se venía hablando de este tema hace mucho, y el tema es que Coca-Cola quiso hacer un proyecto. Ellos son LEED Silver, o sea, entonces por el ambiente, por ser amigables con el ambiente, ¿verdad? Y ser sostenibles. Entonces ellos querían hacer un proyecto que no contaminara. Por ahí, primero, el amoníaco no contamina, ¿verdad? Entonces desde el inicio yo tomé el proyecto y lo diseñé con una cantidad de amoníaco y luego con refrigerantes secundarios. O sea, se enfría con agua, se hace todo el aire acondicionado, todos los procesos. El agua de proceso se hace con agua también. Los cuartos de media temperatura con glicol y los cuartos de baja temperatura
con amoníaco. Sin embargo, el amoníaco es el refrigerante primario para todo eso. O sea, son 1.100 toneladas de refrigeración, que es bastante grande, 750 son el aire acondicionado, 50 son el área de proceso y 200 toneladas para cuartos de mantenimiento y de congelado, ¿verdad? Entonces, lo que se pensó es que el amoníaco como tal tiene cierto grado de toxicidad. Entonces, hay una tendencia de algunos años para acá de que siguen habiendo proyectos de amoníaco, pero se trata de reducir la cantidad, ¿verdad? Para cumplir con normas y todo esto. Entonces, la idea ahí fue precisamente hacer mucho con refrigerante secundario, solo dejar congelado con amoníaco directo, y toda la casa de máquinas es donde está el amoníaco haciendo esto. Entonces, la expansión directa es una tecnología que se usa en media temperatura, pero en baja temperatura no se había usado hasta hace unos 7, 8 años, que comenzó en Estados Unidos, y aquí hace 5 o 6 años comenzó aquí con varios proyectos. El primero de todos fue ese, ¿verdad? De Coca-Cola, con expansión directa. Eso logró bajar mucho la cantidad de amoníaco, ¿verdad? Y entonces hay una serie de beneficios con eso, porque al bajar la cantidad de amoníaco, puedes reducir la cantidad de compresores, puedes reducir la cantidad de condensadores. Entonces, no solo, por eso se llama bajo cantidad de amoníaco, alta eficiencia, mediante la expansión directa, ¿verdad? Don Mario, pero entonces, si en Estados Unidos, con lo que usted me dice, empezó hace cerca de unos 7 años y nosotros hace 5, ciertamente eso evidencia que aquí no solamente hablamos de que estamos en la línea de las normativas internacionales, sino que nuestros profesionales están altamente capacitados, y también tenemos un sector privado también comprometido con esto mismo, porque no duramos prácticamente nada en poder hacer lo que se hacía en Estados Unidos. Sí, de hecho, eso me lleva al tema del instituto, es el que tiene las normas a nivel mundial, ¿verdad? Del amoníaco, la seguridad con amoníaco. Y Costa Rica hemos estado trabajando, es un grupo interdisciplinario de mucha gente, incluyendo, son como 56 profesionales, INTECO, el CIEMI, la Universidad de Costa Rica, y nosotros como capítulo de IAR hemos estado impulsando esto. Entonces, Costa Rica fue la que puso las primeras normas, adoptó las primeras normas de Estados Unidos acá, y ahora al día de hoy tenemos todas las normas, las 9 normas más la de CO2, ya como norma nacional, y estamos preparando por pedido del MINAE un certificado. Ya lo comenzamos para que la gente se entrene y se certifique para hacer las normas obligatorias, ¿verdad? Ya hacer los reglamentos, ¿verdad? Le iba a preguntar, don Mario, que si pudiéramos darle un tour imaginario, ayudarle al profesional que nos está escuchando o viendo, que le podamos crear un poco características de esa planta en Guanacaste, cómo se ve y cómo está todos los elementos de refrigeración ubicados dentro o fuera de la estructura como tal. ¿Cómo se pensó en esa línea? Bien, eso él tiene, dentro de la casa de máquinas, tiene 6 compresores de amoníaco, y esos compresores manejan 3 chillers, ¿verdad? Y los chillers es enfriador, es un intercambiador que le metes por un lado amoníaco y por el otro lado le metes agua o glicol, y la enfría y la manda a los cuartos, ¿verdad? Determinados. Entonces, esos 6 compresores descargan a 3 condensadores en el techo, ¿verdad? Y el tema es que hay 3 cuartos muy grandes de 15 metros de alto, que son donde tienen la materia prima, y luego hay uno de cuarto de congelado igual de 15 metros de alto, que tienen la parte de la materia prima para el jarabe, ¿verdad? Y hay una que es a prueba de fuego, porque ya tiene el producto final. Y lo curioso con las visitas, no sé si cuando usted fue por allá vio que tienen todos los montacargas son con láser, son robots, ¿verdad? Y es increíble, o sea, uno lo vuelven a ver a uno el montacargas y para, ¿verdad? Y todas las líneas son lo más moderno que tiene el Coca-Cola. En ese momento era la planta más moderna, eso fue lo que nos dijeron la gente de Coca-Cola, ¿verdad? En todo el mundo. Y los otros 2 chillers, un chiller maneja todo el agua helada de todo el aire acondicionado, ¿verdad? Y el otro chiller maneja el agua fría de proceso que utilizan para toda su producción, ¿verdad? Y tiene muchas oficinas por ahí, todo son 43,000 metros cuadrados, digamos, la planta en total. Sí, es bastante grande, y como usted decía, es tecnológicamente hablando, es impresionante para quienes no ejercemos la ingeniería, pero para ustedes debe ser también, supone un reto y una impresión importante también, don Mario. Sí, correcto. Sí, fue algo bastante de gran impacto, digamos, en la carrera de cualquiera, ¿verdad?
sí, muy interesante. Esa planta la ganó la compañía RSF, ¿verdad? Y ellos, una vez que ganaron el proyecto y con el diseño inicial que Coca-Cola pidió, yo modifiqué, junto con la empresa constructora, hicimos una ingeniería de valor muy importante, que se llegó entonces a reducir de 7.500 libras de amoníaco a 2.800 libras de amoníaco. Es un impacto muy grande, y con esa reducción de amoníaco, reducción de equipos y mejorando la eficiencia de todos los chiles, los intercambiadores, se llegó a reducir de 1.500 kilowatts a 1.100 kilowatts el consumo. Y por supuesto, al hacer esto, son menos equipos, menos compresores, entonces la inversión inicial también se bajó, y todo el mundo quedó muy contento, el cliente quedó muy contento, ¿verdad? Por todos esos aspectos. Se logró hacer un proyecto ecológico, definitivamente. No hay ningún refrigerante. Ellos en algún momento pensaron en poner aire acondicionado con refrigerantes, por ejemplo el 134, que tiene 1500 GWP. Eso lo que significa es que si mandas una libra al ambiente, va a producir 1500 libras de CO2. Y entonces también se logró eliminar del todo en la parte de refrigeración ese refrigerante contaminante, por decirlo así, ¿verdad? Y además de todas estas ventajas, bondades y eficiencia que usted nos menciona, y también nos ubicó en el mapa mundial, sí. Con lo que hablábamos antes, ¿verdad? Claro. Con el pensamiento profesional y también con el talento profesional que había en Costa Rica. Fue un proyecto que en realidad le dejó enormes réditos al país. Claro, no, y eso es lo que tal vez ese es mi mensaje, ¿verdad? Con el posicionamiento de Costa Rica y digamos la fama de Costa Rica por ser un lugar estable, ¿verdad? Estable política, económicamente, ecológico, ¿verdad? Y ambiental, ¿verdad? Entonces, creo que hay mucha oportunidad para los profesionales de hacer proyectos de gran impacto, que se hace una especie de sinergia entre la fama del país y el prestigio con estos proyectos, y muchas de las empresas internacionales se fijan, como dice usted, por estos lados, ¿verdad? Don Mario, precisamente eso, claro, hablamos de un proyecto en este caso que fue grandísimo, ¿verdad? A gran escala, pero pudieran nuestros profesionales, CEFIA, CIEMI, establecer alianzas y pensar o extrapolar hasta donde sea posible, ¿verdad? Esta reducción de amoníaco, esta eficiencia en proyectos de escala menor. Sí, claro, se hace todo el tiempo. El país está cambiando su tendencia y está comenzando a usar, por ejemplo, refrigerantes ambientales. No solo el amoníaco, cuando son proyectos más pequeños, se puede utilizar, por ejemplo, el CO2, ¿verdad? Y el propano. Entonces el país, digamos, va en esa dirección definitivamente, apoyados también hay muchas inversiones ahora para la parte ambientalista. Entonces por eso es importante que hayan proyectos de este tipo, ¿verdad? Porque que se consigue financiamiento y todo eso para estos proyectos. Sí, ahora tenemos un horizonte diferente, y además el costarricense en general tiene ya en su ADN un chipcito ahí ambiental, un chip verde que hace la diferencia prácticamente en todo lo que hacemos. Si nos devolvemos a unos 20 años en cualquier cosa que hayamos hecho en la cotidianidad como ciudadanos comunes, en el buen sentido, o en el ejercicio profesional, sabemos que hemos cambiado muchísimo en lo que tiene que ver con el ambiente. Claro. Tenemos una conciencia que no teníamos, y yo siempre pongo de ejemplo que yo era de la generación en la que escuela me decían, por ejemplo, que el agua era un recurso inagotable. Estábamos en esos momentos. Ahora estas nuevas generaciones hacen un uso, o sea, nos dan lecciones de cómo usar los recursos, ¿verdad? Así que estamos frente a una generación que está cambiando, y nosotros también de la mano con ellos y ustedes como profesionales. Vamos a hacer una pausa, don Mario, y al regresar quisiera que podamos hablar un poco más también del papel nuevamente del guiar con el CIEMI, y cómo los profesionales pueden acercarse también a ustedes a hacer consultas para tratar de expandir estos proyectos. Hacemos la pausa y al regresar seguimos conversando sobre este tema tan interesante con el ingeniero Mario Mora Carli. Hacemos la pausa y regresamos. 15º Encuentro Iberoamericano de Mujeres Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras Costa Rica 2022. A realizarse del 7 al 11 de noviembre en las instalaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Más información en nuestra página web www.eemia.com o al correo electrónico eemia@cefia.cr. ¡Les esperamos! Sinergia CEFIA Radio.
Regístrese en Espacio Cefía, la plataforma oficial de empleo para los profesionales y empresas de ingeniería y de arquitectura. Espacio Cefía le permite ser visible para una gran cantidad de clientes potenciales. Regístrese de manera gratuita. espacio.cefia.or.cr. Espacio Cefía presenta Historias cotidianas. Creo que es el momento de arreglar mi jardín. ¿Podría poner tantas cosas? Bueno, pero aquí está el tanque séptico. Y aquí está el tubo de agua. ¿Y si lo muevo para acá? Ay, no. ¿Qué hago? Una remodelación para su hogar. Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefia.or.cr. Espacio Cefía. Soluciones profesionales a un clic. Sinergia Cefía Radio. Gracias por continuar con nosotros acá en Sinergia Cefía Radio, este espacio de profesionales, conversando con profesionales. Hoy con el ingeniero Mario Mora, que es miembro del CIEMI, también vicepresidente del capítulo IAR Centroamérica y Caribe. Y estamos hablando del primer proyecto industrial en Costa Rica de expansión directa en baja temperatura, alta eficiencia y baja cantidad de amoníaco, que se desarrolló en Liberia, Guanacaste, precisamente en la planta de producción de Coca-Cola, en donde ya un poco don Mario nos ha descrito las características, ya nos ha dado datos relacionados con la reducción en el volumen de amoníaco, y les recuerdo que también esta conversación de hoy quedará como una versión de podcast, para que ustedes puedan repasarla, puedan compartirla y puedan ahí como profesionales también pensar en un espacio en el que digan, bueno, ¿a dónde me acerco con el CIEMI? ¿A dónde puedo buscar experiencias como las que nos está contando don Mario? Y cómo aplicar como profesional este tipo de proyectos, precisamente en un momento en donde usted decía, don Mario, estamos pensando más ecológicamente, el país se está expandiendo más, hay más inversores, afortunadamente también, y nosotros mismos como ticos ya tenemos ese ADN de pensemos en hacer las cosas más eficientes desde el punto de vista ambiental. Entonces, ¿cómo recurrir a toda esta información, don Mario? ¿A dónde acercarse? Y cómo ver también, ¿verdad? No, un poquito fuera de la caja. Sí, pues todo está ligado al apoyo, digamos, que tenga uno y a las fuentes y a la información y a los estudios. Por dicha, Costa Rica también dentro de la reputación que tiene es que tiene un nivel de educación alto, profesionales preparados, ¿verdad? Hay que mejorar, por supuesto, hay muchas oportunidades, pero sí se conoce por eso. Entonces aquí el tema es, por ejemplo, en refrigeración, todo eso se ha logrado a través del entrenamiento de profesionales y el acercarnos a institutos como el IAR, ¿verdad? Uh-huh. El IAR es este instituto que regula todo, y nos hemos metido, y ellos han venido aquí a Costa Rica, nos han recibido muy bien. De hecho, siempre el CIEMI es invitado allá a las convenciones, ¿verdad? Y ha sido una sinergia muy importante entre el Colegio de Ingenieros, ¿verdad? CIEMI, ¿verdad? El INTECO, la Universidad de Costa Rica y el capítulo. Y cuando todos estos profesionales, que en las reuniones que hacemos de Latinoamérica, que están todos los países tan grandes como Argentina, Chile, México, Brasil, ¿verdad? Todos preguntan, ¿pero cómo hicieron? O sea, ¿cómo es posible que nosotros no podemos ¿verdad? Con tanto grandes, poder? ¿verdad? Sí, correcto. Claro. Y es un tema importante. Hay cosas aquí buenas, como por ejemplo que el Colegio de Ingenieros y el CIEMI son muy respetados, tienen una opinión muy respetada, muchas veces hasta vinculante, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos de la NAME y todo esto, ¿verdad? A nivel país, y eso nos ha ayudado muchísimo, porque el hecho de que el CIEMI y el colegio sean escuchados por el gobierno y todo, nos ayudó a sacar citas con la ministra de Ambiente, y entonces ahí va el impulso, ¿verdad? Es un tema, de nuevo, vuelvo a decir yo, es una sinergia, ¿verdad? Correcto. Una sinergia importante que se hace entre todos los institutos, y por lo general el costarricense tiende a eso que usted comentaba, ¿verdad? A eso que comentaba, a pensar en proyectos, pensar fuera de la caja y todo, y ojalá se haga más para que se hagan más proyectos. Y en el caso de refrigeración, todo este tipo de institutos y normas son importantes para el país, y el que quiera acercarse al CIEMI para certificarse y meterse dentro de este tema, los ingenieros, los técnicos, los ingenieros de mantenimiento, todo esto son bienvenidos, ¿verdad? Todo eso, yo creo que entre más gente estemos participando, mejor es el resultado final que vamos a obtener, ¿verdad? Claro, don Mario, imagínese que si se acercan a esos procesos de certificación, nada más se me viene a la mente situaciones como las que vive el MEP con los centros educativos, ¿verdad? Y pensemos en centros educativos en zonas
tan calientes como Guanacaste, Punta Arenas, al Atlántico, podrían hacerse proyectos pensados de esta forma, en colegios técnicos que sean más eficientes, ¿verdad? En colegios científicos que puedan también ir orientados hacia eso. Es que es un abanico de oportunidades amplísimo. Así es, bien, definitivamente. Sí, hay que, el tema de los colegios científicos y todo esto, aquí en el país aún tenemos un déficit de profesionales técnicos en ingeniería y sistemas de cómputo, informática, ¿verdad? Y eso no se puede perder la parte humanística tampoco, pero sí hay que invitar a la gente a que se matricule un poquito más en estas líneas tecnológicas, que al fin y al cabo es lo que va llegando el progreso del país, ¿verdad? Don Mario, volviendo un poco también al proyecto, pero también no solamente a ver el árbol, sino a ver el bosque, ¿cómo aplicar ingeniería de valor en proyectos y hacer ese paso o dar ese paso de la eficiencia como se hizo en el proyecto de Coca-Cola, ¿verdad? Que está el profesional tal vez recién graduado pensando, ¿cómo hago todo este encadenamiento para generar un proyecto de tanto valor y con tanta eficiencia? Sí, la ingeniería de valor yo creo que siempre se debe aplicar. Por eso es muy importante en el país que se confíe en los ingenieros para hacer los diseños de los proyectos, ¿verdad? Es lo que yo le digo a muchos clientes, ¿verdad? Ustedes, digamos, no vayan por sí solos pidiendo ofertas, porque todos los oferentes le van a ofrecer y le van a tratar de vender lo que ellos tienen. No necesariamente lo más eficiente, de hecho, muchas veces no es lo más eficiente, es lo que más le sirve a la marca A, ¿verdad? Y entonces ahí es donde pienso yo que el confiar en la preparación académica, ¿verdad?, y en las instituciones del país y las instituciones internacionales que regulan todas estas disciplinas, ¿verdad? Es importante. Aquí en el país no solo está IAR, también el CIEM ha hecho muy buenos trabajos con ASHRAE, ha hecho muy buenos trabajos con NFA, o sea, la gente de incendio y todo eso, y yo pienso que es un trabajo importante que está haciendo ahora el CIEM y el colegio en ese sentido, y ayuda definitivamente al progreso del país, ¿verdad? Don Mario, este proyecto de Guanacaste se convierte también, y se lo pregunto ya a nivel personal, en una carta de presentación importante para usted como profesional en adelante. A partir de ahí se convirtió en eso. Sí, claro. Sí, definitivamente, proyectos de relevancia y con tanto renombre, al final casi todo el mundo se entera, y entonces es un beneficio para uno como profesional y en la profesión de consultoría que tiene uno, ¿verdad? Sí, definitivamente. Bueno, y es que ustedes tienen la posibilidad de ese proyecto verlo materializado y ver la reacción de la gente, claro, que es algo que tampoco tiene precio, ¿verdad, don Mario? Yo creo, y que además que tiene, en este caso, el componente para una compañía tan grande, saber que va a ser muchísimo más eficiente y que se va a ahorrar dinero, se va a ahorrar riesgos, porque esto también tiene un componente importante de una prevención, ¿verdad? De un proceso de prevención, de mitigación de eventuales riesgos. Correcto, sí, entre la seguridad laboral y todo, es un proyecto, digamos, ejemplar en todos los aspectos, ¿verdad? Don Mario, se nos pasó muy rápido este segundo bloque. Vamos a hacer la pausa, no sin antes recordarles que esta conversación que tenemos hoy la pueden repasar después en el canal de YouTube del CEFIA, también en las redes sociales del CIEMI y también en versión de podcast en Spotify y también en Google Podcast, para que puedan distendidamente sentarse y escuchar nuevamente esta experiencia de don Mario a propósito de este proyecto, y también que ustedes puedan pensar en estrategias y también en qué hacer, en cómo cambiar, en cómo involucrarse en estos procesos tan interesantes. Vamos a hacer la pausa y al regresar vamos a hablar ya prácticamente en el cierre del programa de un mensaje adicional que pueda darnos el ingeniero a ustedes de cara a este crecimiento en el que hay que estar inmersos continuamente. Así que hacemos la pausa y regresamos. Hola, les saluda la ingeniera Adriana Ibarra, presidenta del 15º Encuentro Iberoamericano de Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras, EMIA 2022. De parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, queremos hacerle la más cordial invitación a nuestras agremiadas para que puedan participar de esta magna actividad, donde tendremos espacios de participación con diferentes profesionales acerca de nuestro quehacer diario. Las esperamos. Sinergia CEFIA Radio. Regístrese en Espacio CEFIA, la plataforma oficial de empleo para los profesionales y empresas de ingeniería y de arquitectura.
Espacio Cefía le permite ser visible para una gran cantidad de clientes potenciales. Regístrese de manera gratuita. espacio.cefia.or.cr. Espacio Cefía presenta Historias cotidianas. ¿Problemas eléctricos? Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefia.or.cr. Espacio Cefía. Soluciones profesionales a un clic. Sinergia Cefía Radio. Gracias por continuar con nosotros en Sinergia Cefía Radio, este espacio de profesionales para profesionales de las ingenierías, la arquitectura, la consultoría y la construcción. Don Mario, le preguntaba antes de retomar aquí en ON que si se han dado otros proyectos, no sé si de la misma escala, a partir de lo que sucedió con el proyecto de Coca-Cola en nuestro país, y si se han replicado en distintas áreas. Pensemos en otras actividades comerciales que no necesariamente en este caso haya sido como Coca-Cola, sino otras más. ¿Se puede extrapolar prácticamente a todo? Sí, claro que sí. Por ejemplo, en el tema de distribuciones, almacenes de distribución de frutas y verduras, en el tema, digamos, de el desarrollo, los ejes de desarrollo que tiene el país, por ejemplo, la Red Nacional de Fríos, es otro proyecto en Liberia también que se llama Pima Chorotega, que es muy importante para que todos los agricultores de toda esa zona puedan vender y puedan alquilar congelado, cuartos de congelado, cuartos de mantenimiento, y ellos están muy, muy contentos de tener eso ahí en la zona. Y por ejemplo, hay muchos otros campos donde definitivamente se puede hacer este tipo de proyectos y se han hecho, ¿verdad? Ahí vienen avanzando en ese sentido. O sea, Coca-Cola no fue, digamos, como un antes y después, ¿verdad? Porque sí han habido muchos proyectos antes, pero por lo menos con ese nivel de tecnología de poco amoníaco, ¿verdad? Expansión directa y todo, fue el primero, dicen que de la región, ¿verdad? Bueno, entonces, sí. en ese caso fue un hito. Claro. Pero incluso pienso, es que puede ser todo, puede ser desde la industria hotelera, ya usted mencionaba, no sé, cárnicos, pueden ser tantas cosas, ¿verdad? Quizá no se dimensiona que es una oportunidad de negocio con una oportunidad de sinergias entre profesionales que podrían permitir crear. Yo creo que estamos en el momento de que el profesional se anime a crear, a ofrecer un servicio adicional con este proceso de formación que se le ofrece, don Mario. Sí, así es, definitivamente, en todos los campos, diría yo. O sea, hay que aprovechar de veras las instituciones y la sinergia y la educación de este país y la reputación como ambientalista para salir adelante y hacer proyectos de relevancia, ¿verdad? En gran impacto. Bueno, ya dijo usted una palabra clave. Costa Rica tiene una excelente reputación en cuanto a lo que tiene que ver con la formación profesional, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo en distintas áreas se ha hablado de esta fuga de cerebros que a veces se lamenta tanto, pero también tenemos aquí talento de sobra que con este otro elemento de formación, está para hacer grandísimas cosas. Definitivamente, yo también dentro de mis actividades doy el curso de refrigeración industrial en licenciatura en ingeniería mecánica. Y sí, la verdad yo siento los estudiantes que llegan ya, porque son los últimos cursos, que hay mucho potencial aquí realmente. Yo trato de incentivarlos y todo, hay mucho potencial que se metan en proyectos importantes, así el profesional que sale y hace lo que le gusta, está contento. Si va a trabajar por trabajar y un salario, no, entonces no, o sea, no incentiva la creatividad y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, y don Mario, ya aquí en el cierre del programa, en esa misma línea, yo quisiera que usted pueda darle un mensaje a los profesionales, a sus colegas, en distintas etapas, a los que nos escuchan y son muchachos y muchachas que están en el proceso de formación, a los que están recién incorporados y están con esas ansias de comerse el mundo, a los que ya llevan varios tiempo en el ejercicio profesional. ¿Cuál es ese mensaje que les da a usted desde su experiencia profesional y también con la ventana del IAR? Sí, el consejo que les doy es que aprovechemos la reputación de Costa Rica y el impacto y la capacidad que hay en el país, las inversiones para seguir adelante. Hay muchos países que la verdad no pueden hacerlo,
no pueden hacerlo. Aquí en Costa Rica sí se puede. Un ejemplo es esto, acérquense al IER, los que están metidos dentro de este tipo de actividades, ¿verdad? Es un instituto muy organizado y que da toda la información y toda la preparación necesaria, al punto de que, como decía, Costa Rica está siendo el ejemplo para toda Latinoamérica en cuanto al avance en este tema de las normas de seguridad para trabajar con circuitos de refrigeración, ¿verdad? Y entonces por ahí está, ¿verdad? Aprovechemos y es mejor ahora que lo tenemos y hay países que no pueden contar con esos beneficios y ventajas, ¿verdad? No somos a veces conscientes de Así tantas es. bondades que tenemos, ¿verdad? Así es, no nos damos cuenta, correcto. Perfecto. Don Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con gusto, el placer es mío más bien. Bueno, y esperamos verlo y escucharnos pronto con otros proyectos que nos pueda compartir. Muchas gracias. Y muchos éxitos en esta presentación del proyecto a futuro el otro año, ¿verdad? Sí, Me dijo en marzo, en California. Bueno, sí. esperamos que al regresar de esa presentación pues tengamos otro espacio para que nos cuente cómo le fue. Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias nuevamente y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado un miércoles más en Sinergia Cefía Radio, este programa producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, de profesionales para profesionales. Que pasen una linda tarde. Sinergia Cefía Radio. Si tiene comentarios sobre este programa, le invitamos a escribirnos al correo sinergia@cefia.cr.